¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es tu amigo Tony Miskatonic y el tema de hoy es la duquesa ausente. Así es, mis estrellas. Meghan Markle estaba más cautelosa con la publicación de las memorias del príncipe Harry. Esto afirmaron las fuentes. Y es que la duquesa ha estado notablemente ausente de la larga gira mediática de la gira de promoción del libro. La pareja real, los Sussex, generalmente presentan un frente unido, con el príncipe Harry apareciendo al final de la entrevista de su esposa con Oprah Winfrey en marzo de 2021. Harry ha hecho varias apariciones, varios cameos desde entonces, desde sentarse en la audiencia con escolares en Nueva York mientras Meghan promocionaba su libro titulado The Bench o La Banca, hasta hacer malabarismos en la ventana al final del video del 40 cumpleaños de Meghan. Meghan dijo alguna vez: somos como la sal y la pimienta, siempre nos movemos juntos. Pero cuando Harry lanzó sus explosivas memorias, su libro titulado Spare, Meghan ha estado notablemente ausente. Las memorias de Harry incluyen afirmaciones de que el príncipe de Gales lo atacó físicamente y se burló de él por sus ataques de pánico, y que el rey Carlos III puso sus propios intereses por encima de los de Harry y estaba celoso de la duquesa de Sussex y la princesa de Gales. El príncipe Harry ha participado en una serie de compromisos de medios de alto perfil desde el lanzamiento del libro el 10 de enero, incluida una entrevista con Anderson Cooper para el programa 60 Minutes o 60 Minutos de la cadena CBS. También apareció Harry, él solito, en el Late Show de Stephen Colbert. La duquesa de Sussex fue vista públicamente por última vez con el príncipe Harry en diciembre de 2022, cuando la pareja real viajó a Nueva York para aceptar un premio por su posición heroica contra el llamado racismo estructural en la familia real. Las fuentes le dijeron al diario Telegraph que si Meghan hubiera estado involucrada en algún aspecto de la promoción del libro, es posible que la hayan acusado de intentar robar el centro de atención. Otros, sin embargo, han sugerido que la ausencia de Meghan envía un mensaje, el cual es este es el proyecto de Harry. Una fuente cercana a la pareja dijo que Meghan estaba más preocupada que el príncipe por el libro de memorias extremadamente personales, y la fuente agregó que Meghan podría haber planteado algunas ligeras preocupaciones. Pero informa el periódico que una vez que Harry tomó la decisión de seguir adelante con el proyecto de 2 años con el escritor fantasma J.R. Moehringer, la duquesa siguió apoyándolo. Una fuente dijo: ¿es esta la forma en que ella habría abordado las cosas? Posiblemente no. Pero ella siempre lo apoyará y nunca se hubiera metido en la promoción de un proyecto tan personal. Se trata de su propia vida, su propio viaje y su propia perspectiva. También se ha alegado que la información vertida en las memorias de Harry podrían tener consecuencias nefastas para las ambiciones políticas de su esposa Meghan. En un pasaje del libro, el príncipe, conocido como Capitán Gales, mientras estaba en el ejército, escribió que no pensaba en los asesinados como personas, sino en piezas de ajedrez que había sacado del tablero. Otra escena describía haber tomado cocaína algunas veces cuando tenía 17 años y un mal viaje con hongos que lo hizo alucinar con que un contenedor de basura le estaba hablando. Los expertos en marcas, en marketing, han dicho que las revelaciones podrían echar por tierra las esperanzas políticas de Meghan en medio de especulaciones de que podría tener ambiciones para obtener un cargo de elección popular. El experto Nick Heath le dijo a Mail Online: las revelaciones del nuevo libro Spare tendrán un efecto directo en las elevadas ambiciones de Meghan de postularse para un cargo. Con las sinceras admisiones de consumo de drogas de su esposo, las espeluznantes historias sobre su pérdida de la virginidad y, lo que es más importante, su admisión de haber matado a 25 personas cuando estaba en servicio activo, esto podría tener consecuencias nefastas para ella y sus ambiciones. Sabemos que cuando alguien tiene ambiciones políticas, está constantemente bajo el microscopio, no solo de los medios, sino también de los opositores políticos. La semana pasada se afirmó que Spare se ha convertido en el libro de no ficción más vendido desde que comenzaron los registros en 1998. La autobiografía del duque de Sussex ha vendido 750,000 copias en todos los formatos, impreso, audio y libro electrónico, tan solo en el Reino Unido desde su publicación el día 10 de enero. Y cambiando de tema, revelan el testamento de la exesposa de Donald Trump, Ivana Trump. El patrimonio de $34 millones de Ivana Trump se ha dividido entre sus hijos, amigos y organizaciones benéficas, con su exesposo, el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, fuera del testamento.
La socialité de 73 años de edad fue encontrada inconsciente al pie de la escalera de su casa en el Upper East Side el 14 de julio de 2022. Un médico forense dictaminó que murió a causa de las heridas que sufrió por una caída. Según los registros de sucesiones obtenidos por el medio Insider, la última voluntad y el testamento de Ivana legó la mayoría de sus bienes personales, incluidas las joyas y los fondos de la venta de su colección de pieles, a sus hijos Donald Trump Jr., Ivanka Trump y Eric Trump. Su ropa restante fue donada a la Cruz Roja estadounidense y al Ejército de Salvación, mientras que su condominio de Florida y su amado perrito Yorkshire Terrier quedaron en manos de la amiga y ex niñera de la socialité, Dorothy Corey. Según Redfin, se estima que el condominio de 1,000 pies cuadrados tiene un valor de $1,128,078 y cuenta con un dormitorio y un baño. Según los informes, se construyó en 2001 y se compró por última vez en $635,000 en 2009. Dorothy Curry, quien se convirtió en amiga de toda la vida de la familia Trump después de trabajar como niñera para los hijos de Trump, también se quedó a cargo del perrito Yorkshire Terrier de Ivana llamado Tiger Trump. Aunque Ivana y Trump se reconciliaron y los restos de la socialité fueron enterrados en la propiedad de uno de los clubes de golf de Donald Trump, Ivana no le dejó nada en su testamento final. El divorcio de la pareja finalizó en 1990. El rey Carlos III y los dinosaurios. Así es, mis estrellas. El rey Carlos III mostró un destello de su personalidad con una corbata en color rosa del tiranosaurio Rex cuando visitó el Grand Manchester junto con la reina consorte Camila el día viernes por la tarde. El monarca de 74 años de edad tuvo un ajetreado día de compromisos reales el 20 de enero cuando posó para fotografías con el entrenador de fútbol de Inglaterra, Gareth Southgate, en el centro comunitario de Norbrook en Manchester. Más tarde viajó al ayuntamiento de Bolton y conmemoró los 100 años de Kellogg's en el Reino Unido en Trafford Park en Stratford, Greater Manchester. Charles estuvo acompañado por su nueva corbata de T-Rex en un día muy ocupado. Puede ser que el accesorio se trate de una broma interna, de una broma que solo entienda él con otras personas, y es que Charles utiliza la inicial R después de su nombre, pues la R significa la palabra Rex, que en latín significa rey. Recordemos que el tiranosaurio es el rey de los dinosaurios. Carlos debutó con la corbata color rosa pálido en la iglesia de Norfolk a principios de enero, y han corrido rumores de que el accesorio podría ser un regalo de Navidad de sus nietos. Esto se da a conocer después de que surgieron afirmaciones de que el monarca romperá con la tradición cuando asista a su coronación en mayo al optar por su uniforme militar en lugar de la vestimenta real estándar. Según los informes, Su Majestad Británica no usará medias y calzones de seda porque se ven demasiado anticuados y quiere que la ceremonia refleje una monarquía moderna del siglo XXI. Aunque en un inicio se dijo que Charles estaba feliz de poder usar las mismas prendas que su abuelo y su bisabuelo, los asistentes principales dijeron que no debería usarlas. Contrariamente a los informes anteriores de que se espera que la ocasión sea un asunto más pequeño que la ceremonia de la difunta reina, también se sabe que el espectáculo, según se ha dicho, nos dejará boquiabiertos. Supuestamente se espera que el monarca llegue con el uniforme de almirante de la flota que usó durante la apertura estatal del Parlamento el año pasado. Una fuente le dijo al diario The Sun, aunque algunos de los elementos más prolijos de la coronación serán apartados o modernizados, el rey estaba feliz de poder usar los calzones y las medias que han usado sus antecesores. Pero en una conversación con los asistentes principales, se concluyó que no debería usarlos, por lo que llegará con un uniforme militar en su lugar. Piensan que tener un rey de 74 años que llegue en medias y calzones en 2023 parece demasiado anticuado. Probablemente tengan razón. También usará la corona de San Eduardo, que se fabricó en 1661 para la coronación del rey Carlos II. Está hecha de oro macizo y presenta más de 400 piedras preciosas, incluidos 6 zafiros y 12 rubíes. Pesa casi 2 kilos 230 gramos. La corona de San Eduardo es un reemplazo de la original que estaba entre las joyas de la corona que se fundieron y vendieron cuando se abolió la monarquía en 1649. Y finalmente, muchas gracias a Marley Fernández por apoyar a este canal con su membresía. Muchas gracias, Marley. Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día.